capítulo 13. Una palabra interesante. Zacarías 13. Le vamos a la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizaren. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, y nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirán: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá que toda la tierra, dice Jehová, de 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ellas. Y meteré en el fuego a la 3/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré. Y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Amén. Amén. Tomen asiento. La palabra de Dios habla quizás unos 500 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hablaba de una profecía, hermanos, que era de abundancia, de paz, había una confianza en Dios. La fortaleza de Dios estaba en medio de su pueblo, porque el creador de los cielos y la tierra es Jehová de los ejércitos. Él había preparado, hermanos, para su pueblo una limpieza espiritual. Él estaba diciendo que iba a venir sobre la tierra, iba a venir sobre su pueblo una fuente de vida. Iba a venir alguien que iba a dar, hermanos, la libertad, pero que iba a formular, que iba a hacer reformas religiosas, que iba a estar en forma distinta de lo que estaban viviendo los hombres en la actualidad. El pueblo de Israel, aparte de ser el pueblo de Dios, ha sido un pueblo que siempre ha estado en distancia con Jehová, su Creador. Siempre ha estado en una discusión, siempre ha estado en rebeldía, en soberbia. Pasó cuando ellos salieron de Egipto, mientras Moisés esperaba las tablas de los mandamientos, ellos buscaron un orfebre, y justamente Aarón, el hermano de Moisés, el orfebre, le hicieron hacer un becerro de oro. Ellos en su corazón estaban libres, pero en su vida estaban libres, pero en su corazón estaban presos. Ellos estaban en situación, hermanos, en la cual necesitaban recordar, traían en su mente, en sus corazones, los dioses que habían visto allá en Egipto, pero todavía no alcanzaban a ver la gloria grande que Dios había hecho con cada uno de ellos. Hoy día es exactamente lo mismo. El pueblo de Dios siempre está quejoso, siempre está desanimado, siempre tiene problemas, pero nunca van a ver la gloria de Dios que estuvo en su vida para que estén anotados en el libro de la vida hoy día. Siempre le estamos dando a esa situación como si fuera una gloria vana, al que tenemos que darle
cuando usted empiece a comenzar a alabar al Señor, denle la gloria a Dios, denle la honra al Señor. Este pueblo no lo estaba haciendo. Por ello es que dice, hermanos, primero les había dado una liberación, les había dado una bendición tan grande al pueblo. Había despotricado contra los pastores inútiles, ya este mismo libro anteriormente, porque no se dedicaban a ver el rebaño del Señor, aquel que realmente estaba necesitado, aquel que realmente necesitaba una orientación, aquella persona que necesitaba ser mirada con más atención, sino que sus ojos estaban puestos en otros avatares de la vida, hermanos, y haciendo tal vez una selección de este sí, este no. Hermanos, pero el Señor Jesucristo, en la acción de morir como murió, abriendo sus brazos, cobijó todo el mundo. Aparte de ser un sacrificio extremo, sumo, en el cual hoy creo que en todo el pueblo de Dios, quizás el 40 o el 30% hace la voluntad del Señor. Los demás conocen la voluntad de Dios, creen en Dios y saben que Dios va a venir, pero no hacen la voluntad de Dios. Y el pueblo de Dios, estaba en la misma situación. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres y las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Está hablando, hermanos, de los falsos profetas, de aquellos que un día salieron teniendo conocimiento de la gracia de Dios y un día tomaron sus propios criterios, su propia manera de vivir y empezaron a acomodar la palabra de Dios para que la palabra de Dios diga lo que ellos querían decir. Y mucha gente, escuchando las fábulas y las historias, los empezaron a seguir. Yo me acuerdo hace muchos años en Colombia, en las Guyanas, un varón, un hombre que pensó en Brooklyn predicando la palabra en la calle, un pentecostal. Hermanos, allí comenzó su obra y Dios lo empezó a bendecir de gran manera a Jim John, que compró unas hectáreas en las Guyanas y llevó al pueblo a aquel lugar a hacer retiros espirituales, y en un día de locura hizo matar a 1000 personas. ¿Alguien se acuerda de esto? Fue muy conocido. Él mismo se mató y al pueblo le hizo beber, no sé si cianuro o algo parecido, y murieron 1000 porque él los iba a resucitar. Hermano, mientras no pierdas el centro, que es Cristo el Señor, todas las cosas las vas a hacer como hizo Jesús. ¿Y sabe qué? Mayores que las que yo he hecho, dijo Jesús, vosotros haré. Pero ¿cómo tiene que ser nuestra condición de vida? ¿Cómo tiene que ser nuestra manera de vivir en la palabra de Dios? De una manera pía, de una manera, hermano, suplicante delante del Señor, hablando de las cosas de Dios con propiedad. Siempre le digo a los predicadores, ustedes no prediquen lo que ustedes no practican ni viven. El Señor Jesús, hermano, pasado por la tierra, habla de un sermón tan hermoso. Y Pedro, que era el que más preguntaba, siempre estaba por allí, le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pecare contra mí en el día? ¿Cuántas veces le dijo? 7. Mas el Jesús le dijo, al Señor Jesús le dijo, no 7, sino 70 veces 7 en el día. Si un hermano pecó contra vos, tenés que perdonarlo, porque si no, no estás en la voluntad de Dios, estás en tu propia voluntad. Entonces todo esto trae desmedro a tu casa espiritual, a tu templo, trae desmedro a tu economía, a tu vida emocional, a tu vida familiar, a todo lo que es tu entorno. Vos no podés decir que no sabés, porque Dios está en el asunto, porque es palabra de Dios. Si vos no podés perdonar a tu hermano una vez, y la palabra de Dios dice 70 veces 7, entonces lo que estamos haciendo, estamos paliando humo, estamos trabajando muchísimo, con un esfuerzo tremendo todo el día, pero no hay dividendo, no hay fruto. Es como si una mamá estuviera cosiendo la ropa sin hilo, está todo el día cosiendo, pero no hay beneficio.
Así pasa en el pueblo de Dios, que alaba y bendice a Dios, pero no perdona a su hermano. No perdona a su hermana, no una vez y para siempre. El Señor dice al revés. Y yo el que tengo que obedecer es el que dio su vida por mí, Cristo Jesús. ¿Cuántos falsos profetas hay? ¿Cuántos hablan de Cristo? Sabiendo que todavía no han arreglado sus cuentas. ¿Cuál es la autoridad que toman? Esa no es la autoridad de Jesús. Dios los va a traer de la tierra. Decididamente, si tienen ese criterio, van a vivir toda su vida en angustia, empezar de fracaso en fracaso. Porque usted sufra por la causa de Cristo, sea probado por el fuego de Cristo, usted trae beneficio a su vida si permanece fiel. Pero si usted trae sufrimiento y amargura y desazón en su vida por su propia manera de ser y por no querer perdonar, trae desgracia a su propia vida y el templo se empieza a destruir. Yo vengo hablando todos los domingos de lo mismo. ¿Por qué será? Porque Dios nos está advirtiendo lo que va a acontecer. Dios le estaba hablando a este pueblo. Dios le estaba diciendo, y acontecerá que cuando algunos profetizaran, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizaren. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, ¿cuántos ya están libres en el Señor? Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y una persona que vive en pobreza, que vive en problemas, que vive rabiando, que vive con dificultades y con tristeza y con amargura, esa persona no está libre. Ya lo está declarando en su boca. Sea quien sea. Por eso cuando tienen que dar gracias a Dios, tienen que pensar qué están hablando. Una mujer le dijo a su esposo: ¿mantienes todavía tu integridad a tu Dios? Sí, hijo. Maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué le contestó él? Tenés razón. Le dijo así. Dios lo dio, Dios lo quitó. Alabado sea el nombre de Dios. Como una mujer fatua había hablado. Entonces me da pena muchas veces escuchar. Qué alegría me daría. Usted sabe que anoche el Señor me dio un mensaje, o esta mañana, a la mañana tuve un mensaje tan grande de la palabra de Dios. Entonces voy a entender que esa persona vive en la libertad con que Cristo lo hizo libre. No puedo entender que un pueblo de Dios que alaba y bendice al Señor, como este pueblo que vio la gloria de Dios, la mano de Dios, siempre esté sufriendo de fracasos en fracasos. ¿Es que la bendición solamente es el dinero o lo que podemos poseer? ¿De eso se trata? ¿Sabe cuál es la bendición más grande? Que tu nombre esté anotado en el libro de la vida y que seas fiel hasta el fin. Y que Dios te diga: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánto estamos preocupados por el auto, por esto, por qué no te preocupas por un poquito por tu salvación? ¿Por qué no tratas de decir: Señor, yo tengo que perdonar, si no, no voy a salir de esta situación, no voy a alcanzar ni a llegar, Señor? Porque tú le dijiste a Pedro: 70 veces 7 en el día tenés que perdonar a tu hermano. Palabra del Señor Jesucristo. Palabra del Señor Jesucristo. Esto no lo estoy hablando yo porque a mí se me ocurrió. Había un varón, dice la palabra de Dios, que se vestía de cuero de camello y ceñía su cintura con un cinto de cuero. Y él llegó a profetizar y a predicar. Tremendo. Dice que no ha nacido otro varón como de mujer, como de una mujer no ha nacido un varón como este, que comía langosta y miel salvaje. Lo dice la palabra de Dios. ¿Sabe de qué estoy hablando? Terrible varón de Dios. Y predicaba y decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Arrepiéntanse de su pecado y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo lo escuchaba, y los fariseos, los escribas, los saduceos también vinieron y dijeron: hermanos, ¿qué tenemos que hacer? No tomen de provecho el extranjero, ni la viuda, ni el huérfano. Arrepiéntanse. Y los romanos que estaban allí tomando el país,
en su custodia fueron a escuchar y ellos dijeron: Señor o hermano, ¿qué tenemos que hacer? No reciban cohecho, no reciban coima, sean hombres justos. ¿Y saben qué hicieron? Bajaron al río Jordán y yo creo que decididamente arrepentidos de su pecado fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios hizo una obra en sus vidas, porque ellos estaban viviendo sin información o con una información muy precaria, que ellos pensaban porque eran grandes y fuertes y eran tosudos, ellos iban a dominar al resto y a toda la humanidad, mintiendo, engañando. Pero este hombre predicaba y habló contra el rey también, y Herodes estaba con su cuñada conviviendo, porque le sacó la esposa a su hermano. El día del cumpleaños de Heroías, su hija, le pidió un regalo, y ese día mandaron a encarcelar a Juan el Bautista. Pero Herodes sabía que era siervo del Señor, y de regalo le dijo: ¿qué quieres, que te dé la mitad de mi reino, mis posiciones? Y la madre le dijo: no, pide la cabeza de Juan el Bautista. Pero antes que esto, fueron los discípulos a ver a Jesús y le dijeron: Señor, dice Juan si eras tú el que iba a venir. Y Jesús les dijo: los ciegos reciben la vista, los tullidos caminan, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan. Y ese día Jesús, dando la explicación de Juan el Bautista, un hombre sufrido dolores y tratamientos extremos de maldad del hombre, ese día entregó su vida al Señor. ¿Cuántos de nosotros, por decir la palabra de Dios, nos hemos constituido algunas veces contrarios de alguien? ¿Sabe qué pasa? Que aquel que ha amado y ha vivido y vive en la presencia de Dios no puede decir una cosa por otra, porque si no, los años que sirvan el Evangelio no le van a servir. ¿Sabía usted? Entonces en este día usted medite la palabra del Señor. Muchos se empezaron a excusar. Por supuesto, hablan que su madre y su padre, hablamos de esta manera, de una manera histórica, que ellos mataron a Juan el Bautista, queriendo acallar una parte de la palabra de Dios, porque vivían en pecado, en fornicación, en adulterio, en mentira, en robo, aparte del pueblo romano que estrujaba, exprimía al pueblo de Dios. Ellos también, como judíos y como representantes de Dios en la tierra, abusaban del pueblo en todas sus condiciones. No tenían misericordia. Y una noche Jesús, después que le dijo: tomad y comed, este pan es mi cuerpo, que por vosotros va a ser partido. También le dijo: tomad y bebed de esta copa, que es mi sangre del nuevo pacto. No la beberé más hasta que yo no venga en la segunda venida. Después que cantaron, dice la palabra de Dios, se fueron al monte de los olivos. Y allí el Señor habló con ellos, con algunos que llevó. Y bajo el olivar en Getsemaní, Él iba a orar una oración tan grande y tan terrible. Hermanos, pero le dijo: esta noche muchos de vosotros se van a escandalizar de mí. Y muchos huirán, y muchos oirán. Y ustedes tienen que estar orando y velando. Pedro, como siempre salió, le dijo: Señor, aunque se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Pedro le dijo al Señor: cuando el gallo haya cantado una vez, tú me habrás negado 3 veces. Y esa noche se fue a orar el Señor Jesús. Yo no sé si han tenido usted oportunidad de leer la oración de Jesús en Getsemaní. Hermano, es tan tremendo, es tan terrible, hermano, su agonía, su vida, su pasión y muerte. Al tercer día le dijo que iba a resucitar y en el monte de Galilea iba a estar con ellos, que allí se iban a encontrar. Muchos se asombraron, otros se espantaron, porque ya Judas lo había entregado por 30 piezas de plata. Ese fue su salario de la traición. Y esa noche fue la negación de Pedro. ¿Sabe cuándo negamos a Cristo? Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no lo que el Señor nos manda.
¿Sabe cuando crucificamos a Cristo o pisoteamos su sangre? Cuando no queremos obedecer la palabra de Dios. Si el Señor te dice que tenés que perdonar, tenés que perdonar. Si el Señor te dice que tenés que amar, tenés que amar. Si el Señor te dice que tenés que ir a tal lado, tenés que ir en el nombre de Jehová. Y si tenés que pasar alguna situación difícil, no me lo vengas a decir amigo al portero. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Enciérrate en tu cuarto y ora a tu Padre en secreto, que Él te recompensará en público. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos hoy día se sacan, dejan la Biblia, dejan el himnario. Muchos están en el mundo. Muchos están allí mejor en aquel lugar. ¿Cuántos hijos pelean con sus padres para ir a ver el mundo? Y un padre con angustia miraba a un hijo y le dijo: Padre, quiero que me des la parte que me corresponde de todos mis bienes, porque yo me quiero ir. Y su padre le rogaba, dice la palabra de Dios, que no lo hiciese. Pero tanta fue la insistencia, hasta que su padre dividió entre sus dos hijos los capitales y le dijo: esto es lo que te corresponde. Decididamente ese joven salió al mundo. Y dice la palabra de Dios que vivía perdidamente en bailes, en juergas, en dineros, en fiestas con sus amigos. Tal era esto que anduvo hasta tierras extrañas y así quedó sin dinero, solo y abandonado. Porque amigo hay uno solo, y es Cristo el Señor. Ese nunca te deje. A la hora que uno llame va a estar. Y prueba de eso nos dio el Señor Jesucristo. Y muchos quieren sacarse. Algunos ni dicen que son cristianos evangélicos por sus amistades, porque piensan esto y lo otro. Y yo miro con tristeza, si Jesús se hubiese avergonzado de nosotros, ¿dónde estaríamos hoy? Sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando estaban hablando en Getsemaní, le dijo: Padre, te doy gracias por los que me diste, y te doy gracias por los que vendrán, por los que tú me diste. ¿Era necesario que la palabra de Dios se cumpliera, hermanos? Por supuesto, Pedro y los que estaban allí estaban durmiendo. La segunda vez le dijo: bueno, despiértese ya. Ahí viene el que me entrega, con un beso. Lo entregó Judas al Señor Jesús. Y ese día fue arrestado, fue golpeado, aún en su gran misericordia. Por eso a veces no entiendo a algunas personas que hablan de Cristo, predican de Cristo, les pasa una cosita así, ya están renegando, ya están alterados, no tienen paz, pero con nada. Como si no tuvieran esperanza en Cristo el Señor. Un poquito de prueba y ya se están cayendo. Y uno sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, un soldado. Y el Señor le dijo a Pedro: no, si yo pidiera a mi Padre legiones de ángeles, lo consumiría todo esto. Yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Así que tomó la oreja y dice la palabra de Dios que se la pegó. Y yo lo creo de todo mi corazón, hermano. ¿Cuántos creen ese milagro? Entonces, ¿por qué no mirás un poquito la palabra de Dios? ¿Por qué no mirás con una responsabilidad mayor de tener tu familia con vida, con salud? Que lo demás va a ser añadido. El tema es cuando pasas la línea, empezás a buscar las añadiduras. No importa si saludás, no saludás, no importa si llegás o no llegás a la iglesia, si venís temprano, te da lo mismo. Pero Jesús dio su vida. Hermano, dice la palabra de Dios: y sucederá aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión, y cuando profetizaren, y nunca más vestirán manto velloso para mentir, y dirán: yo no soy profeta, labrador de la tierra, pues he estado en el campo de mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ella fui herido en la casa de mis amigos. Amén. ¿Qué le dijeron? Este estaba con Jesús el Nazareno, habla de la misma manera, mira cómo se viste. Yo nunca estuve con él, dijo Pedro. 3 veces lo negó.
veces hemos negado a Cristo nosotros en nuestra manera de vivir. Que decimos ser cristianos evangélicos, pero nuestro testimonio ni siquiera condice, ni tiene un acercamiento a que Cristo haya cambiado nuestras vidas. Y de esa manera queremos presentarlo delante del Señor, no vamos a llegar. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Hay que ir buscando esto. Todo lo que anda hay que dejarlo. Quizás tengas que hacer una oración de renuncia, tal vez no es tuyo, viene de tu familia, de tus ancestros. Ese espíritu que te va arrastrando, que te va llevando a la perdición y no te das cuenta. El Señor cada reunión está golpeando tu vida, tu corazón, para entrar a cenar contigo y tú con Él. Sin embargo, es más grande tu Dios, según vos, que Cristo. Hermanos, cada uno dejó su trabajo y se fueron a sus labranzas. Usted sabe que estaban pescando en la noche. ¿Se acuerda de esto? Y alguien vio a Jesús caminando sobre las aguas. Se fueron a sus trabajos. En vez de estar orando diciendo, Señor, bueno, prepara nuestra vida para esperar al Maestro ahora su segunda venida, y va a ser esos días nada más. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sino que cada uno se fue a sus trabajos. ¿Cuántos están aquí en esta noche alabando al Señor de corazón? ¿Y cuántos están trabajando ya anticipadamente? ¿Cuántos metros voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con lo otro? Que en esta noche el Señor nos pueda bendecir a través de su palabra. El Señor muestra sus manos, y en sus manos están las heridas de los clavos que Él tuvo que soportar por cada uno de nosotros. Y yo miro a Jesús por fe como usted, y escucho los testimonios y me da pena. ¿Cómo estará sufriendo el Señor Jesús con estas palabras? Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es ganancia. ¿Hasta qué parte de tu vida le sos fiel al Señor Jesucristo? Aún tenés en tu de cuantificar, este pastor sí, este hermano no me gusta, este tampoco, no sé, el director de jóvenes tampoco me gusta, el jefe de coro tampoco, la hermana que guía las rocas tampoco. Eso está haciendo dentro del pueblo una división, está destruyendo la iglesia. Están profetizando mentiras, porque cuando tengas algo con tu hermano, dice la palabra de Dios, llama a tu hermano y conversa con él. ¿Sabías esto? ¿Dónde está esto? Mateo 5:22. Antes que traigas tu ofrenda, antes que cantes una alabanza, antes que des gracias a Dios, deja tu ofrenda y arregla tu cuenta primero con tu hermano. ¿Cuánto están cumpliendo? No, pero él tiene la culpa. Dios no te está diciendo. Dios te está diciendo que vos viste que hay una diferencia y tenés que achicarla. Unidos en el Señor. Entonces, en esta noche podamos meditar. ¿Y cuántas veces Jesús ha tenido que mostrar sus manos? Lo llamó a Tomás le dijo, mete tu dedo en mi llaga y en mi costado. Oh Señor, ahora sé que eres Jesús, porque viste, creíste. Pero bienaventurado el que no vio, pero creyó a la palabra de Dios. Vos tenés que darte cuenta que estás postrado. Satanás te tiene atado. No podés salir. ¿Por qué no podés salir? Porque no sos un hombre o una mujer capaz de pedir perdón. No sos capaz de perdonar. Porque a veces te ofenden y a veces ofendés. Yo miro, observo cómo trabajan las dorcas, los hermanos, los jóvenes, los que están, los que no están, y es característico. Mi padre siempre me lo decía, usted va a tener un pueblo grande o chico, no importa, pero siempre son 2 o 3 los que pelan las papas. Y siempre lo veo, cuando hay que hacer masa o empanada, o no tiene que ir a ver a la amiga, o tiene que ir a la esquina, el otro hay que limpiar la iglesia, no puede porque se acordó que tenía que llevar un papel no sé a dónde. Siempre buscando los deslices.
Y siento pena en mi corazón. Porque, hermanos, este carrito lo llevamos entre todos. Y si usted tiene alguna dificultad, hable como cristiano. Prepárese, ore, ayune. Seguramente van a haber cambios, hermanos, en la casa del Señor. Jesús confía en nosotros y necesita de tu vida. ¿Puede confiar el Señor Jesús en tu vida? ¿O va a salir de tu casa herido el Señor Jesucristo? Cuando hablas cosas que no debes hablar, cuando permitís en tu casa cosas que no son. De la casa de sus amigos sale herido el Señor con sus manos. Porque no podemos pensar que Dios no puede cambiar nuestra vida. Siempre me acuerdo de alguien que me dijo, no, yo soy así, no, a mí nadie me va a cambiar. Entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Nunca conociste el amor verdadero. Sino como los monitos, cuando levanta la mano, si hay que arrodillarse, se arrodilla, si hay que golpear las manos, golpea, si hay que saltar, salta, pero nunca, jamás, hacer la voluntad de Dios. Y eso hasta el día de hoy es una marca de derrota y de tristeza en su corazón. Por eso en este día, que en tu casa no lastimes a Jesús. ¿Se entiende el mensaje? En tu trabajo no lastimes a Jesús. Cuando subas al púlpito, antes de predicar, primero tenés que saber que tenés que estar en libertad. Total libertad. Cuando yo te voy a trabajar denodadamente, porque siempre le he dicho a ustedes, ¿saben qué me doy cuenta yo? En las mínimas cosas, en detalles. Ahora dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo presentado como el pastor de los pastores, aquel que salió a buscar a esa oveja que estaba descarriada, a esa oveja que estaba perdida, a esa oveja que en algún momento, hermanos, no tuvo la posibilidad de decidir bien. Siempre sostengo que las personas no son malas, sino que toman malas decisiones. Creyendo como Sansón, esta tercera vez haré lo mismo. Invocaré el nombre de Jehová y Jehová me libertará de los filisteos. Resulta que él había perdido la comunión con Jehová. Por haber pecado, por haber tomado una mujer filistea y no tomó una mujer para sí del medio de su pueblo. Pero no solamente le arrancaron los ojos, sino que le cortaron el pelo también. Pero estando él en situación andrajosa, triste, apenado, porque yo no creo que nunca una mujer que peque contra Dios pueda estar contento y deliberadamente feliz. Sabe que en cualquier momento lo pueden llamar a arreglar su cuenta y no va a tener tiempo. Entonces fue llevando y girando esa piedra de molino en una vara, ponían un caballo, un asno, bueno, ahora lo pusieron a él. Y él giraba esa piedra todos los días, hasta que con la fuerza de la naturaleza su cabello comenzó a crecer una vez más. Y tuvo la opción de orar a Jehová y Jehová lo escuchó. Habló, hermanos, de un arrepentimiento genuino. Él conocía a Jehová, sabía de la gracia que Dios le había dado, pero no tenía arrepentimiento contra Jehová. Hay gente que alaba al Señor y todavía no se arrepiente. Tiene dobles pensamientos, hombres y mujeres. Porque la santidad en un hombre y una mujer no la tiene que publicar, solamente se ve. Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y este hombre le pidió al joven que lo tenía allí guiándolo, le dijo, llévame al centro del templo donde están las dos columnas centrales donde se apoya el templo. Habían 5.000 príncipes filisteos de fiesta
y lo usaban como un payaso, lo usaban como un hazme reír. Así hace Satanás con el pueblo de Dios cuando lo saca de la iglesia. Es el payaso del barrio, es el payaso de la sociedad. Parece que él fuera grande y no es nada. Nadie se puede acercar, nadie va, porque es totalmente detestable, porque se apartó de la gracia de Dios un día. Él tuvo la bendición de Dios que Jehová lo escuchara, porque creo que habrá derramado su corazón delante de Dios. Ese día él murió, pero también murieron 5.000 filisteos. Y vino su pueblo, sus padres, y se lo llevaron y guardaron luto, porque también era un sacerdote de Jehová. En esta noche que el Señor nos habla que Jesús fue traicionado. Esto estaba en el plan de salvación del Señor, pero había que pasar. Él mismo menciona, dice: Padre, si posible pasa esta copa como tú quieras, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y cuántos cristianos hacen su propia voluntad y no la del Señor? Por eso viven como viven. Todos se dispersaron, todos se fueron. En la cruz, en el último momento, quedó su madre y las mujeres que lo acompañaban, y Juan. Y allí hubo un estruendo tan importante, hubo un episodio tan notorio para el pueblo de Israel, y se rasgó el velo del templo, donde se abría el canal de bendición. Ya no iba a ser por los sacerdotes ni los sacrificios que hacían ellos a Jehová por aquella o la otra familia, sino que el hombre ahora tenía un canal abierto. ¿A través de quién? De Cristo el Señor. Todo lo que pidas en mi nombre, mi Padre, esto será concedido. En el nombre de Jesús tenemos que pedir todas las cosas. En ese momento terminó, hermanos, esa situación forzada que estos falsos profetas y los que andan hoy en el mundo, hermanos, y que Dios libre al pueblo de Dios de no ser engañado, arrastraron multitudes. No sé cuál será la situación o dónde estés, pero sí te puedo decir que con Cristo hay una esperanza, que no está todo perdido, que Cristo vino para rescatar a su pueblo, y que en este día, en esta noche le digas: Señor, yo me siento extraviado tal vez, o he tomado decisiones equivocadas, pero quiero escuchar tu voz una vez más. Comience a orar, comience a pedirle al Señor con fe y confianza. Muchos se fueron, todos se apartaron, pero Jesús llegó ese día, al tercer día, y les dio la gran comisión. Y les habló diciendo que fueran por el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este ya será salvo. Hermanos, si habla el Señor de los grandes prodigios y milagros y prodigios y milagros harán en mi nombre, y mayores que lo que yo he hecho, vosotros haréis. Eso Dios te lo dejó a vos, pueblo cristiano. A vos, hermano, a vos, hermana. Pero en el Evangelio, en el camino del Señor, siempre lo he manifestado, como Dios habló con Josué y le dijo: dile al pueblo que caminen derecho y hacia adelante. En el camino del Evangelio no hay chicanas, no hay cortadas. Este es un pecadito, no pasa nada. Nosotros después volvemos, lloramos. No. No tomes al Señor por iluso. No te olvides quién te dio la vida y quién te dio la manera de ser. No te olvides quién te dio todo lo que tenés hoy día. O pensás que por tu fuerza o tu capacidad. Tal vez hay una mujer que está orando por tu vida, o una madre, o un padre, o un pastor, para que realmente llegues al arrepentimiento del Señor. Cuando descubras esto, te vas a dar cuenta cuán lejos estabas de Cristo. Vos. Y cuando vos entregues tu corazón, te vas a asombrar de qué cerca estaba el Señor Jesús. Al lado tuyo, siempre estuvo al lado tuyo. Estaba esperando esa voz que dijo ese hombre, que estaban comiendo algarrobas que le sacaban los chanchos. O sea,
Estaba comiendo la comida del chancho y se la estaba robando, porque nadie, dice la palabra en el libro de Lucas, nadie se las daba, sino que se las comía. Y miró al cielo y dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre mío, yo he pecado contra el cielo y también contra ti. Porque había abundancia de pan en su casa. Él sabía que en su casa había abundancia de pan. Iré y esto voy a hacer. Y salió en el nombre de Jehová, caminando. Y su padre todos los días esperaba en la puerta. Usted sabe que un padre o una madre siempre está esperando a su hijo. Pueden pasar años. Años, muchos años. Hay un varón allí en Madrid que es de Malargüe, Mendoza. Vivieron bien hasta que su padre falleció. Envió a su mamá y llevó a 2 hermanos, teniendo 14, 15 años, 16. En una discusión entre el padrastro y la madre, le dijo: yo no les voy a dar de comer a estos que no son mis hijos. Y él dice que se fue a su rancho donde tenía sus cosas, cargó todo en un bolso y salió. Con 15 años. Volvió a los 40 años. Después de haberle ausentado su vida 40 años. Pero él decía que la madre le decía, no me acuerdo ahora el sobrenombre que tenía él, todos los días miraba hacia la tranquera. Qué grande es el amor de una madre. Y después de 40 años lo alcanzó a divisar. Jesús todavía te está esperando. El Señor es grande en amor y misericordia. Esas heridas que están en sus manos fueron hechas por mí y por vos. Y por miles de millones que se están salvando en el mundo entero. Pero viví un evangelio transparente, que no solamente hable bonito, sino que tu vida sea un ejemplo para los demás. En tu casa, en tu trabajo, en la escuela, con tus vecinos. Que tu vereda sea la mejor del barrio, que tu casa sea la más linda. Aunque sea un hogar sencillo, pero que sea más lindo. Se nota. Para que vea la gente que aún en la mala disposición de la economía para el pueblo cristiano confía en el Señor y todavía tiene tiempo para hermosear su casa. ¿Usted ha visto o no? Yo he mirado casas cuando voy a Bariloche, que hace muchos años que me vine, y todavía está en lugar. Conozco casas acá, de la misma manera, he ido a Mar del Plata y ahí, porque como que se pierde la autoestima, como que se pierde el cariño. Yo escucho hablar a veces de las bendiciones que le da Dios a los hermanos, y reniegan y protestan, y yo digo: Señor, ¿cuándo entenderán que llegamos con un bolsito? Tal vez un colchón y una herramienta. Y hoy Dios nos ha bendecido. Entonces, ¿cuál es el agradecimiento que tenés para Dios? Que Dios te dé entendimiento en todo. Que Dios te dé entendimiento en todo. Que nos salga disparando cuando haya un problema, una dificultad. Al contrario, esté firme allí. Esperando la mañana gloriosa, cantamos en una alabanza. Cuando venga Jesús el Salvador. Que nosotros en esta noche podamos reconocer la gracia de Dios. Y dice: acontecerá que toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte y lo fundiré como se funde la plata, y lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Bendito sea el nombre del Señor. No importa que esté pasando por el fuego, por la dificultad, por la causa de Cristo. No importa la rudeza de la vida con vos, problemas, lo que sea. Tranquilo. Si vos clamás al Señor a través del nombre de Jesús, Él te va a oír. Dios te va a escuchar. Pero es necesario que camines como una mujer y un hombre maduro ya. No como los niños en la escuela dominical.
Hay gente que no sabe qué va a hacer. ¿Vos ya sabés lo que vas a hacer del resto de tu vida? Yo ya lo tengo claro. Hasta que Cristo venga por mi vida. Por eso en esta noche, y dice, y diré el pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Cuando voy a invocar el nombre del Señor, Dios te va a reconocer como pueblo de Él. Pero para esto debemos caminar una vida transparente, una vida solícita en Dios, una vida, hermanos, llena de gozos y alegrías, donde hay gente que sufre. Aquí mismo, a una cuadra donde tenemos el hospital, ¿cuánta gente está esperando una respuesta a favor? ¿Cuántas mamás están clamando a Dios para que haga un milagro el Señor? ¿Cuántos episodios hemos vivido nosotros de estos? Sin embargo, el Señor ha guardado nuestro grupo familiar, nuestros hermanos y hermanas, y tenemos que ser agradecidos por el Señor. Escuchaba una expresión y Jesús le dijo a sus discípulos que lleven un qué para el camino, porque tenían que viajar. No lleven ni alforja, no dice así, ni manta, nada. Dios te va a proveer. Tiene que estar a la disposición del corazón, ponerse en marcha en el nombre de Jesús, y Dios te va a asombrar. Dios te va a asombrar. Hay mucha gente, por supuesto, hermanos, que el poder de su fuerza es según lo que hay en el bolsillo. Había muchas viudas en el tiempo del profeta Elías, ¿sabía usted? Había muchas viudas. Sin embargo, el Señor tomó de Sarepta, de otra ciudad, a una viuda. Había muchos leprosos en el pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor hizo venir a un general, en el cual Eliseo le dijo allí dile que se zambulla 7 veces en el Jordán. Nada más no entendía. Él pensaba que como era grande él, le iban a hacer una pleitesía grande. Dios no necesita hombres ni mujeres grandes. Dios necesita hombres y mujeres pequeños para hacerlos grandes, pero en su voluntad, en su poder, en su gracia. No que cuando venga el apretón se saque la túnica de sacerdote o de apóstol o de profeta, le dejen todo tirado y se van a su casa. Y actúan de una manera tan distinta y tan triste que lo primero que hacen es dejar a Cristo, como pensando que Cristo tiene algo con ellos. Sí tiene un recordatorio, que sea fiel hasta el fin, porque Dios te dará la corona de vida eterna. Entonces, cuando yo miro estas acciones y contemplo estos conceptos, digo, no han crecido nada. En esta noche, que estás comenzando a caminar en el Evangelio, decididamente caminar recto delante de Dios. Acá no pudo ocultar a más de 1 millón de personas que estaban su pecado, porque Dios lo sacó a la luz. Entonces, no quieras engañar a Dios. ¿Sabés qué tienes que hacer? ¿Hacer algo? Hacelo. No importa hacerlo, vos hacelo en el nombre del Señor. Me dijo mi padre, ¿sabe qué dijo? El que siembra con abundancia cosecha de la misma manera, porque es una promesa del Señor. Entonces, que Jesús no salga de tu casa herido, sino que ya vino a mostrarte sus heridas para que vos te arrepientas de corazón, para que vos le entregues tu corazón a Cristo y seas un hombre útil, seas una mujer capaz. Tal vez ya a mí podés engañarme, a mi esposa, la vamos a dejar pasar, pero va a haber algo que no vas a poder hacer nunca, es engañar al Señor. El día que tengas este plan en tu vida, vas a tener un problema, vas a volver de donde te sacó el Señor. Vas a volver otra vez a comer lo que un día dejaste. No pierdas lo que Dios ha puesto en tu vida, el don. El poder de Dios es el amor. Lo hemos predicado muchas veces en la calle, porque de tal manera amó Dios a este mundo, San Juan 3:16, que ha enviado a su Hijo
a su único Hijo, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablando con un hombre un día me dijo, no, yo creo que así como estoy bien, mi Diosito sabe que yo ayudé a mucha gente, así que me va a tener un lugar por allá. Digo, mire, le voy a explicar algo, Dios es justo. ¿Sabe que Dios es justo? Dios no le va a pagar a una persona que lleva 40, 50 años orando, sacrificando su vida para no perder la bendición de Dios, para que tenga el mismo pago que usted me está diciendo en este concepto. Y estamos pasando, en este caso usted está pasando por muchos preceptos bíblicos, pues yo sentí de ir a hablar con él, y visitarlo, para que tomara otra determinación. En esta noche, guarda la palabra del Señor en tu corazón. No te disfraces de evangélico, no juegues al evangélico, sé evangélico de verdad, pero de adentro, desde tu corazón, de tus acciones. No porque tengas una Biblia más grande que los otros, tenga un escudo acá que diga yo soy salvo, yo soy de Cristo, yo me voy con Él. Por su fruto, dijo el Señor, los conoceréis. Y miro y observo, hermano, estas cosas. Dios bendiga tu semana de trabajo. Que Dios bendiga el fruto de tus manos. Y que entiendas que el Evangelio no es parecido en nada a lo que en el mundo se vive. Que en este día de decirle gracias, Señor. Tal vez quería parecer un cristiano. Aún sus discípulos les costó entender. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice que Dios les abrió el entendimiento. Decirle, Señor, abre mi entendimiento, Señor, para que yo pueda accionar en consecuencia, para que yo pueda actuar en verdad. Que tus años sean muchos, sean pocos, sean de beneficio para tu vida. Que en esta noche seamos agradecidos por el Señor. ¿Cuántos leprosos sanó el Señor en una oportunidad? 10. ¿Cuántos volvieron? 1. Y además era extranjero, que en su propia nación, su pueblo, no lo reconoció. Que vos lo reconozcas en todos tus caminos, todos los días de tu vida. Entonces nunca vas a estar solo. Pero actúa como un cristiano de verdad. Porque